Muy buenos días, autoridades presentes. Ya se mencionaron los vocativos, así que los expositores podemos saludar y felicitar a los organizadores por tener esta oportunidad de compartir con ustedes sobre un tema tan relevante para el progreso del país. Creo que la primera cosa que quisiera resaltar en términos generales es el hecho de que aquí estamos en un evento que es testimonio de una alianza empresa, universidad y gobierno. Y sin lugar a dudas, en torno a este tema de la productividad, esa es la trilogía fundamental que hay que fomentar y hay que desarrollar. En primer lugar, para hablar de productividad, tenemos que estar conscientes de que este es uno de los factores más importantes para el crecimiento de un país. No es el único. Todos sabemos que para que los países puedan crecer y progresar, se necesita más inversión, es decir, acumular más capital, se necesita más mano de obra, más fuerza de trabajo, más gente que esté empleada. Se necesita también tener más capital humano, es decir, una población más educada, una población con mayor salud. Y, por último, se necesita hacer un mejor uso de esos recursos de capital, de mano de obra, de capital humano. Y ese mejor uso es lo que llamamos y denominamos productividad. Lo importante es que en la historia de los países, en la historia reciente de Chile, donde logramos aumentar el crecimiento en forma muy importante, la productividad es uno de los elementos más significativos. Y como ya se ha dicho en la inauguración, nos preocupa el crecimiento. Nos preocupa el hecho de que Chile haya perdido ritmo de crecimiento, por distintos factores. Lo vamos a analizar hoy día en la mañana. Pero el hecho de haber reducido esta capacidad de crecimiento es lo que nos debe llamar la atención y nos debe preocupar y lo que nos hace estar aquí hoy día. Un solo dato: si nosotros seguimos creciendo y mantenemos la tasa de crecimiento de estos 2 últimos años o la tasa de este año, vamos a duplicar el ingreso per cápita de Chile en 90 años. Piensen que hace poco tiempo atrás, con las tasas de crecimiento que tuvimos en promedio en los últimos 25 años, duplicábamos el ingreso per cápita en 18 años. Si tomamos las cifras de la década del 90, duplicábamos el ingreso per cápita en 12 años. Entonces, si hoy día estamos en 90 años, ¿cómo no vale la pena hacer los esfuerzos que estamos haciendo para volver a crecer fuerte de tal manera de que Chile tenga en las próximas décadas un nivel de ingreso per cápita el doble del que existe en el día de hoy? Ahora, la productividad no solo es buena desde el punto de vista y el crecimiento no solo es bueno desde el punto de vista de la pura mirada del crecimiento económico, que alguien lo podrá calificar de economicista. Es también muy importante desde la perspectiva de la integración de toda la sociedad. En ese gráfico ustedes ven una relación entre salarios y productividad y cómo hay una relación estrecha. Cuando hay más crecimiento, cuando hay más productividad, los principales beneficiados son precisamente los trabajadores, porque ellos son los actores fundamentales de ese proceso de aumento de productividad. Pero no solamente directamente los trabajadores, sino que también se produce más bienestar en la sociedad, más desarrollo humano. Y ustedes ven de nuevo esa relación entre distintos países, un número significativo de países del mundo, que muestra cómo hay una relación directa entre aumentos de productividad, países más productivos con desarrollo humano. ¿Qué significa desarrollo humano? Significa, en términos finales, una sociedad más feliz, una sociedad más integrada, una sociedad con mejor salud, una sociedad con mejor educación,
una sociedad finalmente con mayores oportunidades. Entonces, este tema que nos convoca hoy, el tema de la productividad, no es es central en los desafíos futuros que nuestro país tiene. Ahora, ¿qué ha pasado? Y hoy día contamos con la visión de una persona que es un ejemplo como académico, como persona preocupado de los temas del país, como es Joseph Ramos. Es un privilegio, quiero decirlo muy claramente a todos ustedes, el tenerlo aquí. Él ha presidido la Comisión de Productividad nombrada por el gobierno de la presidenta Bachelet con integrantes de todos los sectores. Es una comisión transversal y él nos va a ilustrar mucho más sobre los problemas que estamos teniendo hoy día en el país en esta materia y las tareas y los desafíos. Pero lo importante es decir claramente un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje es que hemos ido perdiendo fuerza en esta materia. Como ustedes ven ahí, en la década del 90 teníamos aumentos de productividad en torno a 2 puntos, lo cual es internacionalmente además un esfuerzo importante que ilustra lo que se puede hacer, pero con el paso del tiempo hemos perdido ese esfuerzo. Hay distintas razones, distintos factores, pero lo importante es constatar ese hecho. Fuimos capaces de aumentar la productividad significativamente y ahora hemos tenido periodos más flojos en esta materia y por eso es que el desafío es el recuperar ese potencial que ya tuvimos. Ahora, en concreto, como lo dijo también muy bien Iván en su presentación, esto en la cosa más pedestre significa que trabajamos mucho y producimos poco. Nos sacamos la mugre, horas trabajadas, pero al final el resultado de ese esfuerzo es menor que el que existe en muchos países. Si ustedes ven ahí, por ejemplo, el PIB por hora trabajada de los trabajadores chilenos es inferior, bastante inferior, es aproximadamente un tercio de lo que es en Estados Unidos, que es un país que destaca en esta materia. Lo segundo que hay que ver en ese cuadro es que efectivamente nosotros tenemos muchas horas de trabajo. Este es un elemento que se sabe, que se conoce, pero los resultados en términos de output, de producción, son realmente no buenos. Decía el Ceremi de Economía, Iván Valenzuela, de que en los cálculos en la región del PIB por trabajador o el PIB por hora trabajada es aproximadamente un 60% de lo que es a nivel nacional. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que también en la región tenemos un desafío muy grande para poder seguir trabajando y para sacar adelante este desafío de mayor productividad y de mayor crecimiento. Entonces, 2 lecciones. Pudimos crecer, pudimos aumentar la productividad y hoy día estamos en una situación de problemas en esta materia. Lo bueno, y aquí hay una muy buena noticia, la buena noticia es que hay un nivel de acuerdo y de trabajo de diagnóstico muy potente. Se ha hecho un diagnóstico muy potente. Hay instituciones internacionales que nos evalúan todo el tiempo y hay un nivel de acuerdo bastante alto en torno a cuáles son los factores que hay que abordar. En este cuadro que he presentado hoy día, ustedes ven que para distintas sugerencias de política pública le puse un tic. Y el ejercicio es que en diagnósticos diferentes por organizaciones internacionales que nos evalúan a nosotros, hay un nivel de coincidencia muy alto. Fíjense, por ejemplo, en la necesidad de trabajar en el área de infraestructura, de los 4 informes, 5 informes que están ahí, 5 coinciden o 4 coinciden en que ahí hay una prioridad. Si miro el tema del capital humano, todos coinciden también en que el desarrollo del capital humano es fundamental para enfrentar los desafíos de competitividad. Entonces, ahí hay una buena noticia. Hay una buena noticia en el sentido de que quienes analizan y nos evalúan
desde el exterior coinciden en forma bastante significativa en dónde están nuestros problemas. Pero la mejor noticia es que esto no solamente es una coincidencia de los organismos internacionales que nos analizan, sino que también de que a raíz de este problema, en el último tiempo, instituciones privadas, instituciones públicas han trabajado para hacer un diagnóstico. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, como lo mencionó Gastón, el vicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril, tenemos los trabajos de la Comisión de Productividad, tenemos los trabajos de la Confederación de la Producción y el Comercio y todas las ramas del sector privado, tenemos los trabajos del gobierno que han planteado un conjunto de medidas, 14 medidas, 22 medidas, 109 medidas, da lo mismo el número, lo importante es que tenemos puesto al detalle qué cosas hay que hacer. Y en general, el otro elemento que a mi juicio es muy relevante es que estas medidas puestas en el detalle reflejan en un gran porcentaje un acuerdo, un consenso. Y ustedes saben que hacer política pública no es fácil. Nuestro amigo el Ceremi de Economía lo sabe muy bien. Los que hemos sido autoridades de gobierno sabemos que la voluntad política es muy relevante. Y por lo tanto, ya este paso de tener propuestas y que esas propuestas estén consensuadas es un avance sustancial. Ahora queda la parte difícil. La parte difícil es que esto se transforme en algunos casos en leyes, en otros casos en creación de instituciones, en otros casos de decretos o en otros casos solamente en buenas prácticas que tiene que acordar y convencerse el sector privado de realizar, o en buenas prácticas que tienen que hacer las universidades con las empresas, las universidades entre sí para poder avanzar. En suma, este es un desafío, hay un primer paso sustancial que es haber logrado esta agenda que está aquí puesta en estos documentos para ahora transformar esto en acción. El llamado hoy día es a la acción, a materializar estos acuerdos que no son fáciles de hacer. Y voy a hacer un paréntesis, no son fáciles de hacer porque tienen una dimensión política muy compleja. ¿Y cuál es la dimensión política? Es que son un conjunto de medidas, cada una chica, pero cada una con un grupo de adversarios en cada una de las áreas. Y por lo tanto se requiere mucha fuerza, mucho convencimiento, mucho trabajo del sector político, mucho trabajo del sector empresarial, mucho trabajo de la sociedad civil para sacar esas medidas hacia adelante. Bien, yo lo otro que quiero enfatizar hoy día es que si me dicen a mí cuál es el factor principal para lograr esta meta de aumento de la productividad, yo digo el factor principal es el emprendedor. Es la cultura del emprendimiento. ¿Por qué? Porque finalmente es el emprendedor el que genera este proceso que se llama en la literatura académica, este proceso de creación destructiva. Es él el que descubre la oportunidad. Es él el que está permanentemente observando lo que ocurre para satisfacer las necesidades que la sociedad tiene. Eso es el emprendedor. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es cultivar un ambiente en donde esa mentalidad, esa capacidad se desarrolle en su máximo potencial. Ese es el principal desafío. Cuando hay más emprendimiento, como lo muestra ese gráfico, hay más productividad. Cuando hay más emprendimiento, hay más crecimiento económico. Por eso es que si hay que enfatizar una mirada, esa mirada es tener de este país y transformar este país y seguir transformando este país en un país de emprendedores. Hemos dado avances sustanciales, como yo se los voy a mostrar, pero falta todavía mucho, mucho más. Y ese es también
el otro gran llamado en el día de hoy. Es hacer acción para hacer realidad la agenda de la productividad, pero a su vez seguir trabajando, no cesar en seguir trabajando para transformar cada día más a esta región y también al país en un país que destaque por ser un país de emprendedores. Ya lo hemos logrado en los últimos años. Chile no existía en el mundo en materia de cultura emprendedora y en los últimos años empezó a aparecer. Por ejemplo, gran impacto ha tenido el programa Startup Chile de la Corfo, que ha logrado colocar en la esfera internacional a nuestro país. Hace poco tiempo atrás, la revista The Economist, quizás la revista económica más importante y más influyente que existe en el mundo, y habló por primera vez de Silicon Valley. ¿A qué se refería? Que estaba armándose en nuestro país un ambiente, un entorno favorable al emprendimiento. Tenemos que seguir en esa tarea porque esa tarea está directamente relacionada con la productividad y el crecimiento, como lo muestra el gráfico que ustedes ven ahí. Ahora, ¿cómo estamos? Nosotros en la Universidad del Desarrollo somos parte de un consorcio mundial que mide la actividad emprendedora en países del mundo. Y este se llama el GEM, Global Entrepreneurship Monitor. Es un mecanismo de seguimiento de las políticas en torno al emprendimiento. Y Chile ha progresado sustancialmente en la última década. Fíjense ustedes que entre las economías emergentes, no las economías desarrolladas, las economías emergentes, nosotros estamos sexto en el mundo en el ranking de actividad emprendedora naciente. Eso es como digo, es un resultado ¿de qué? De políticas, de esfuerzos, de trabajo sistemático, de alianza público-privada, de alianza público, sector privado, universidades. Tenemos que seguir en este camino. ¿Cómo estamos a nivel de la región? Para ir directamente al Biobío. A nivel de la región, entre todas las regiones de Chile, no es la que tiene la actividad emprendedora más alta. Sin embargo, para que no queden deprimidos, porque se ha hecho un esfuerzo sistemático durante muchas administraciones en esta dirección, quiero decirles que el Biobío, si yo lo transformo en un país y lo ubico por su actividad emprendedora que se mide aquí en la región, lo ubico en el ranking mundial, está dentro de los 10 países de economías basadas en la eficiencia, es decir, de nuevo, economías emergentes. ¿Qué significa eso? Que tenemos una base muy potente. Si ustedes me preguntan a mí, esta realidad no existía hace 20, 30 años atrás. Hay que pensar de que hace 20, 30 años atrás, la principal destino de una persona que egresaba de la educación técnico profesional, de la educación universitaria, era emplearse. Hoy día hay un porcentaje altísimo, altísimo de personas que lo que quieren es emprender y iniciar su negocio. Como lo decía muy bien de nuevo Iván, esos ejemplos de esos lugares de cowork o de esas incubadoras en donde vemos a personas de todas las edades que están tratando de innovar, de crear nuevos productos, de crear nuevos servicios, son algo que nos deben alentar para seguir trabajando en esta área. Ahora, ¿dónde están ya en concreto, en lo específico, nuestros problemas? Cuando les consultamos a los expertos en emprendimiento, ellos nos dicen que los principales problemas están tanto a nivel nacional como a nivel de la región, en el acceso al financiamiento, están también en la educación. Aquí hay de nuevo una coincidencia total con todos los demás informes de las comisiones de productividad. Están también en la infraestructura comercial y profesional. Esto está muy marcado aquí en la región. Esto es la línea amarilla en la región, la barra celeste es el país. En consecuencia, aquí hay desafíos importantes que nosotros debemos acometer. Es decir, hacer esfuerzos en materia de acceso a financiamiento, transferencia de innovación y desarrollo, educación, acceso a los mercados y también infraestructura comercial
en general. Ahí están los principales desafíos desde la perspectiva del emprendimiento. En consecuencia, hay una agenda ardua por abordar en todas estas áreas. Ahora, un repaso muy breve, porque más adelante vamos a seguir conversando de estas materias, pero un repaso muy breve de aquellas materias en donde asociadas al emprendimiento y asociadas a la productividad son importantes de enfatizar. Voy a tocar algunas cosas, sobre todo porque me parece que voy a tratar de ser lo más políticamente incorrecto posible. Por ejemplo, todos los países que han tenido aumentos de productividad, un proceso de innovación, un proceso de desarrollo de la capacidad de innovación, de creatividad, de emprendimiento, son países que en general se destacan por ser abiertos a los procesos migratorios. Y en Chile nosotros estamos viendo hoy día un porcentaje creciente de población extranjera que se viene a vivir a Chile. Y como lo digo, esas personas son personas esforzadas, son personas en su gran mayoría emprendedoras, innovadoras. En consecuencia, nos falta adecuar nuestra legislación y nuestra mentalidad a esa realidad. Desde el gobierno anterior, donde yo participé, mandamos un proyecto de ley para modernizar. Tenemos una legislación en esta materia que es propia de la década del 60, para modernizar el tratamiento de los migrantes, y por lo tanto nos falta en esa materia acelerar, avanzar con mucho más rapidez. Tenemos un problema de capital humano, sin duda de capital humano, y tenemos una agenda de educación. Pero, ojo, el principal problema de capital humano que nosotros tenemos es precisamente el déficit que está y existe en nuestra fuerza de trabajo. Nosotros tenemos una altísima proporción de nuestra fuerza de trabajo con muy bajos niveles educativos. Y por lo tanto, la capacitación es una tarea fundamental. Y de alguna manera yo la veo un poco no suficientemente puesta con fuerza en la agenda como corresponde. Entonces, ahí hay un tema que me parece muy, muy relevante a propósito de los temas. Y con el cambio tecnológico que estamos viviendo, nosotros podemos perder oportunidades por el déficit de conocimiento de nuestra fuerza de trabajo. Entonces, si yo tuviera que colocar una prioridad en el tema de productividad y capital humano, yo pondría la prioridad sin duda en los déficits que tenemos fuertes en materia de calificación de nuestra fuerza de trabajo. Otro aspecto muy importante es el tema de la transferencia, la innovación, la ciencia y la tecnología, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ustedes saben, siempre se habla de que nosotros invertimos aproximadamente 0,3% del PIB, 0,4% del PIB. Se habla de una meta de 1% del PIB. Esto no se trata solamente de un monto de gasto, se trata de que ese gasto también sea un gasto eficiente, que sea bien hecho, que sea, por lo tanto, proveído a través de sistemas con competencia, fondos concursables. No hay que perder esa característica muy, muy, muy relevante. Hemos hecho un esfuerzo, hay una legislación nueva que es la del crédito tributario para la investigación. Esa legislación nueva está teniendo efectos muy importantes, muy importantes. El aporte de las empresas privadas a este proceso ha aumentado, pero sideralmente en el último tiempo, pero estamos muy lejos del nivel absoluto promedio que un país como Chile tiene que aspirar. Entonces ahí hay un esfuerzo de trabajo, universidad, gobierno, empresas, de relación intensa que tenemos que multiplicar. Y déjenme decir de nuevo, para seguir con esto políticamente incorrecto, fíjense ustedes que, a propósito de un tema de la agenda del gobierno,
que es la agenda de gratuidad en la educación superior. El costo de la gratuidad en la educación superior son aproximadamente 4.500 millones de dólares. Para el 20% más rico de la población que está en el sistema de educación superior, ese costo es aproximadamente 1.500 millones de dólares. ¿Acaso no es más razonable que destinemos esos 1.500 millones de dólares o esos 1.000 millones de dólares a fortalecer el Fondesit, que es el instrumento principal para financiar innovación, ciencia y tecnología? Si nosotros destináramos gradualmente esos recursos a ese destino, llegaríamos a la meta en un periodo razonable de años de financiar el 1% del PIB destinado a inversión en ciencia y tecnología. Es decir, ahí hay un camino clarísimo en la dirección de lo que debemos hacer para seguir potenciando innovación y desarrollo. Otra área muy importante, destacada en los informes, en los 3 informes que he mencionado y destacada por los expertos en emprendimiento, es todo lo que tiene que ver con la simplificación de trámites. Hay mucho espacio para simplificar trámites. En el sector público hay mucho espacio, lo dijeron recién en el tema de la ficha médica. ¿Por qué no digitalizar la ficha médica? Hay un porcentaje altísimo de los servicios públicos que se pueden digitalizar. Pero el problema es que estas reformas no son fáciles de hacer. Siempre hay grupos de interés que están en contra. Yo tengo una experiencia personal que fue llevar adelante, cuando era ministro de las Express, un programa que se llama Chile Atiende. Muchos de ustedes conocen Chile Atiende, que es establecer en un solo lugar multiservicios, que yo pueda ir allá y pueda hacer mi trámite en el registro civil, que pueda ir allá y hacer mi trámite del reclamo al CERNAC, que pueda ir allá y hacer mi trámite con el servicio militar, etcétera, pedir la hora en FONASA, etcétera, en un solo lugar. Introducir más competencia en el sector público. Esos son aumentos de productividad gigantescas, mejorías en la calidad de vida del ciudadano espectaculares. Desgraciadamente, bueno, ese proyecto está avanzado, pero se ha estancado. ¿Y se ha estancado por qué? Porque obviamente los grupos de trabajadores al interior del servicio no están muy contentos. Es como lo que pasa hoy día entre el conflicto entre Uber y los taxistas. Pero lo importante es tener presente lo siguiente. Hay que tener presente de que estas innovaciones, si nosotros no las adoptamos y no las adoptamos oportunamente, vamos a perder la oportunidad de progreso que todos los chilenos requieren y merecen. Dicho eso, una reflexión final en esta presentación. Como dije, tenemos un problema de crecimiento, tenemos un problema de creatividad, de productividad, pero hay una agenda. Y esa es una muy buena noticia. Hay una agenda. Y ahora el desafío es llevarla a la acción. Pero también tengo que decir que eso no basta. Tampoco basta esta agenda que está. Nosotros hoy día no solamente necesitamos aumentar la productividad, necesitamos aumentar la inversión. Piensen ustedes que llegamos a tener hace unos 4 años atrás una tasa de inversión del 28% del PIB y hoy día estamos en 22% del PIB. Necesitamos aumentar la inversión. Necesitamos también, como ya lo he mencionado, aumentar la participación de la fuerza de trabajo. ¿Dónde está el principal problema en el mercado del trabajo? El principal problema en el mercado laboral, perdónenme, no está en esta reforma laboral, está en la participación de la mujer y en la participación de los jóvenes. Tenemos que aumentar la participación de la mujer y la participación de los jóvenes. Eso es lo que estamos alejados. Ahí tenemos un déficit de oportunidad. Podemos aumentar participación de la mujer en aproximadamente 1 millón de empleos femeninos. Y eso significa un gran salto en materia de resultados de productividad y también de crecimiento y de progreso y de justicia social. Por lo tanto, yo quiero también enfatizar, y no puedo dejar de decirlo hoy día, que elementos como reformas como la laboral, reformas como la tributaria, esta misma incertidumbre de la reforma constitucional,
Si los países que progresan, y Chile lo sabe, necesitan instituciones estables, especialmente instituciones que le den estabilidad macroeconómica, instituciones que le den y favorezcan el espíritu de emprendimiento, el derecho a propiedad privada, por ejemplo. Estamos discutiendo de un tema constitucional y no estamos hablando del fondo. La protección del derecho a propiedad privada es fundamental. Eso que está consagrado hoy día en nuestra Constitución hay que mantenerlo. Y si hubiera que hacer algún ajuste, hay que perfeccionarlo, fortalecerlo aún más, no debilitarlo. Chile no va a inventar la rueda. La historia de la humanidad muestra cómo los países progresan y se desarrollan y son más justos. Chile tiene una experiencia reciente en los últimos 25 años en esta dirección. Por lo tanto, ese es el camino que hay que seguir trabajando, esa es la determinación y el objetivo que hay que tener, y por eso reitero una vez más, y con esto termino, el llamado a la acción para defender esta agenda de la cual estamos conversando hoy día en la mañana. Muchas gracias a ustedes.